Y hoy yo quiero hablar en esta mañana en conexión con eso, de transformando entonces el ambiente. Y esta noche, si el Señor me permite, yo quisiera finalizar, porque las tres están unidas, de cómo puede lograrse el ciclo completo, es entregándome todo al Señor. Yo lo entrego todo en esta noche. Pero yo quiero que usted busque conmigo en su Biblia y vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. Y vamos a leer los primeros 3 versos. Aunque voy a considerar el capítulo completo, pero quisiera solamente leer para establecer el fundamento de lo que vamos a hablar. Los primeros 3 versos de Lucas capítulo 10, del 1 al 3, hablando sobre transformando el ambiente. Transformando el ambiente. Si es que nosotros estamos llamados a compartir nuestra vida en Cristo en servicio, y el efecto de eso, el efecto de todos nosotros, no un grupo, no los pastores, no los ministros, todos nosotros llamados a compartir nuestra vida en Cristo en servicio, y establecíamos nosotros de que es mucho más que simplemente decir lo correcto, sino que hay que hacer lo correcto. Pero el contexto de eso es que el ambiente en el cual nosotros vamos a hacer nuestro trabajo es un ambiente hostil. Es un ambiente hostil. Usted y yo ahora mismo enfrentamos ambiente hostil. No tan solo a nivel de la isla o de Orlando, no estoy hablando a nivel del sociopolítico, no estoy hablando de que en el reino espiritual, para ganar almas, para que el reino de Cristo avance, para que se logre el propósito de Dios, el ambiente nuestro, usted tiene que entenderlo, el ambiente nuestro es un ambiente hostil. Pero se puede lograr cumplir la voluntad del Señor aún en un ambiente hostil. Y usted y yo estamos llamados a transformar ese ambiente. Lucas 10, del 1 al 3, dice: después de estas cosas, y marque esa frase porque va en contexto con el capítulo 9. Algo pasó en el capítulo 9 que el escritor dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este verso 3 es importante que usted lo marque, porque es lo que establece el ambiente hostil en el cual estamos llamados a trabajar. Dice el verso 3: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Oramos. Padre, te honramos en esta hermosa mañana. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la alabanza ha sido dirigida a ti, Padre. Todo este ambiente glorioso de cántico, de testimonios, las palabras expresadas, Señor, en las transiciones, todo ha sido para ti, oh Dios de los cielos, porque tú eres el fundamento de nuestra fe. En esta mañana, Señor, nos hemos congregado no tan solo para exaltar tu nombre, sino para escuchar de ti una palabra, Señor amado, que me transforme, que me cambie, que choque con mis principios, que me haga pensar, que me motive a trabajar, a caminar, a nunca, Señor amado, dejarte ni darte la espalda, sino mantenerme fiel a ti hasta que tú me llames o tú vengas por nosotros. La gloria, la honra y la alabanza siempre serán tuyas, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo leo el verso 3,
dentro del contexto de Lucas 9 y Lucas 10. Y el Señor dice: id, yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor lo que le está diciendo: vayan en lo que yo llego y transformen el ambiente. Ese es el orden para nosotros. Pudiéramos incluirlo como parte de nuestra celebración de los 30 años. El Señor ha estado con nosotros, pero ¿qué vamos a hacer los próximos años si el Señor se tarda en su venida? Porque el ambiente se sigue complicando. El ambiente social se sigue complicando. El asunto de familia se sigue complicando. Hoy en día hay más opciones. Nuestra juventud tiene más opciones. Así es que el ambiente no va a ir mejorando. El ambiente se sigue complicando. Pero la tarea de la iglesia es una tarea dada por el Señor para nosotros cumplirlas con la ayuda de Él. El Señor le está sembrando en estos versos a aquellos discípulos y a aquellos 70. Le está sembrando la idea, la imagen de una cosecha, de una siembra. Le está diciendo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y le siembra la imagen de cosecha, de siembra, de agricultura. Y sabemos nosotros que en el tiempo del Señor la agricultura dominaba. Casi toda la economía giraba alrededor o de ganados, de ovejas y de agricultura. Así que de eso saben ellos. Pero yo quisiera que usted viera conmigo el capítulo 9 y el capítulo 10 simplemente para hacer una comparación. En el capítulo 9 Jesús envía a los 12. En el capítulo 10 envía a los 70. Y a mí me encanta y me fascina siempre cómo es que Lucas escribe la historia de Jesús. Porque Lucas es más dado a la data, es el científico, es el médico, es el que anota detalles que ninguno de los demás escritores lo hace. Así que Lucas intencionalmente pone el capítulo 9 y el envío de los 12 lo pone al lado entonces del envío de los 70, porque nos quiere decir algo. Y cuando usted lee el capítulo 9, usted se da cuenta que los 12 discípulos trataron de cumplir con la misión de Cristo, pero tuvieron problemas en el proceso. Y Lucas, bien interesante, los menciona casi todos en el capítulo 9. Usted los busca y los marca. El capítulo 9 tiene un incidente donde se está haciendo tarde y los discípulos están viendo como que ya el sol está bajando. El Señor está bastante activo en el ministerio y uno de los discípulos le dice: Señor, despide a la gente, despídelo, porque ya se hace tarde para que vayan a comer. Y Jesús le dice: denle ustedes de comer. Y los confronta: denle ustedes de comer. Así es que ya ahí nada más establece que hay un problema. Ellos no ven la necesidad del pueblo. Luego más adelante el Señor se lleva a 3 de ellos, a 2 de ellos, al monte de la transfiguración. Y la experiencia es tan gloriosa que Pedro dice: Señor, permítenos quedarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, 3 enramadas. No hay que bajar al valle, para nada. Vamos a quedarnos tú y yo, nosotros, a gozarnos de esta experiencia. Ya hay otra situación. Lo tercero es que hay un padre. En todo esto en el capítulo 9. El Señor envía 12 para que cumplan la misión, pero ya como que hay cierta apatía con la gente. Hay un padre que tiene un hijo que está endemoniado, viene a Jesús y le dice: Señor, yo traje a mi hijo, a tus discípulos, pero ninguno de ellos pudo hacer nada. Lo cuarto, hay uno que no es de la banda de los 12, pero que está ministrando y está sacándole demonios a la gente, y vienen los discípulos y le dice: Señor, dile que este hombre se calle porque él no está caminando, él no tiene tarjeta de miembro de la iglesia, un ministerio sanador. Él está en otro sitio. Todo esto en el capítulo 9. El Señor sigue caminando. La experiencia es que hay una aldea samaritana y el Señor está pasando por ella, y los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. Y de momento uno de los discípulos le dice: Señor, permite ahora mismo que caiga fuego y los queme a todos. El Señor los envía a cumplir la misión. Los envió a los 12, pero ellos están teniendo problemas con la gente.
escuche, amaban a Jesús, pero de alguna manera no amaban tanto a la gente. Y yo quiero establecer de plano, de introducción, de entrada, que el ministerio, hermano, no es solamente, como decía yo el viernes, decir lo correcto, sino de hacer lo correcto. Y quiero añadirle hoy que el ministerio no es solamente amar a Jesús y amar a Dios. El ministerio tiene que abrazar, amar a la gente de igual manera, para que se cumpla la tarea. Podemos amar a Jesús con todo nuestro corazón y expresarlo y decir tantas cosas, pero el Señor desea que amemos a la gente de igual manera. Y Lucas dice que después de esa experiencia de los 12, cuando comienza uno a leer el capítulo 10, Lucas dice, después de estas cosas, entonces el Señor vino y comisionó a otros 70. Y ahí es donde estamos nosotros. ¿Cómo es que podemos nosotros, ante un ambiente hostil, cómo podemos transformar ese ambiente? El proceso de cosecha, el proceso de siembra, y puede ser que aquí hayan agricultores, no es tan solo sembrar la semilla correcta. Nosotros sabemos que la semilla es la palabra de Dios, lo dijo el Señor en una de sus parábolas. La semilla es la palabra. Así que semilla buena tenemos. Terreno, obviamente, depende. Hay terreno bueno, hay terreno pedregoso, hay terreno espinoso, hay terreno duro, pero los terrenos también están llamados a transformarse. Así que tenemos semilla y tenemos terreno. Tenemos sol, tenemos lluvia. El proceso de cosecha es mucho más que sembrar la semilla, que tener buen terreno, que tener el sol, que tener la luz, el cielo, todos los demás factores. El proceso es que no finaliza hasta que esa cosecha no se recoja. No se recoja. Y aquí es donde viene el ambiente. El ambiente hace que también se dé una buena cosecha. Hay lugares en donde, si yo les doy el nombre ahora mismo, usted me va a decir por qué es conocido ese pueblo. En la Florida, el estado de la Florida es conocido por las chinas, las naranjas. Si yo subo un poquito al norte, en el estado de Georgia, usted va a ver los melocotones. Y si yo sigo un poco más al norte, empieza a darse las manzanas. Y si yo me voy al oeste y empiezo a mencionar, hay unos estados como el de Kansas y el de Iowa, que todos son sembrados de trigo y de maíz y de soyas. Si me muevo al oeste, empiezo a ver los viñedos en California, de uvas, etc. Si yo le digo a usted el nombre y le digo Jayuya, posiblemente usted me dice tomates. Si yo le digo quizás Mayagüez, mango o la quenepa, o Ponce, la quenepa. Si yo le digo Corozal, usted me va a decir plátano. Pues escuche, no es que no haya tierra, la tierra está, la semilla está. No es que yo no pueda sembrar plátano en Mayagüez, pero hay unos ambientes propicios para que se den unas cosechas propicias. La cosecha, hermano, está ligada al ambiente que puede haber en ese lugar. No es tan solo la siembra de la semilla, no es tan solo que haya terreno, que haya sol, que haya agua. El ambiente también influye para que se logre una buena cosecha. Y el Señor nos está diciendo a través de este pasaje, el ambiente al saque nada más, de entrada nada más, el que quiera cumplir con la misión del reino, el Señor le está diciendo,
No se crean que el ambiente allá afuera es fácil. La mies es mucha, y la palabra mies en el griego no es tan solo cosecha, es cosecha cortada y lista para ser recogida. El proceso de la siembra y de la cosecha no solamente termina cuando yo siembro y espero ver el fruto. Alguien tiene que ir a recogerla para que se pueda dar el fruto y para que podamos disfrutar de esa cosecha. El Señor te está diciendo y nos está diciendo y le dice a la iglesia y nos dice a toda la iglesia: la semilla la tenemos. El ambiente hay que transformarlo y nos toca a nosotros transformar ese ambiente. Y la pregunta obvia es: ¿y cómo se transforma un ambiente? Esa es la pregunta que en esta mañana brevemente queremos nosotros considerar. ¿Cómo es que se transforma un ambiente? Y lo primero que el Señor dice en estos versos, y específicamente en el verso 3, después que le dice la mies es mucha, le dice: id, yo os envío como corderos en medio de lobos. Yo vengo a sugerir y vengo a declarar que para nosotros transformar el ambiente tenemos que ir en la autoridad de Cristo. El ambiente se transforma. No hay ambiente hostil, hermanos queridos. Lo declaramos desde este púlpito. Los ambientes están hostiles. Puerto Rico, alguien podrá decir que está difícil. Orlando, la gente podrá decir que está difícil. Yo vengo a decir: no hay ambiente hostil que tenga más poder que la autoridad de Cristo cuando se establece en ese lugar. Aleluya. Dale el aplauso fuerte al Señor. Yo creo que definitivamente Dios tiene más poder que los demonios, Dios tiene más poder que el infierno, Dios tiene más poder que las filosofías humanas. Cuando yo voy en la autoridad de Cristo, el ambiente se transforma. Esa es la confianza que tenemos que tener. Pero miren, interesante como el Señor lo plantea. La imagen que le siembra es: yo a ustedes los envío como corderos en medio de lobos. Fíjense que no dijo: yo los envío como ovejas. Hay otro pasaje, en otro contexto, que él dice: yo los envío como ovejas. Aquí, en un ambiente hostil, él dice: yo los envío como corderos. ¿Quiénes son los corderitos? Los bebés. Los bebés de la oveja. Los que no tienen experiencia. Los que no saben todavía distinguir al lobo, porque todavía no se han desarrollado, no tienen su capacidad. El corderito es, hermano, el bebecito. Eso es como si yo le dijera a usted aquí, o si el pastor Moisés, en una de sus campañas evangelísticas, le diga: todos los padres nos vamos a dar cita aquí un viernes, pero yo quiero los bebés suyos de 5 años para abajo. Tráigamelo a las 9 de la noche, que voy a hacer trabajo personal con ellos en el condado a las 4 de la mañana. Ese pastor se volvió loco. ¿Qué padre en su mente cabal, por más que usted quiera al pastor Moisés, diga: pastor, yo usted lo quiero, pero el nene mío de 5 años, llevárselo usted para las 3 de la mañana al condado a hacer trabajo personal? I don't think so. Jesús le está diciendo a los discípulos: yo a ustedes los estoy enviando a un ambiente hostil, pero los estoy enviando como corderos, como los que no tienen experiencia, como los que no pueden depender de lo que saben. No tienen que depender de la experiencia, del desarrollo, del conocimiento. La clave aquí, mi hermano, no es ni cordero. Y la clave de este pasaje no es el lobo. La clave de este primer punto es: yo os envío. Hermano querido, tiene más poder en un ambiente hostil un cordero enviado que cualquier lobo que aparezca en el camino. Tiene más poder el cordero, que aunque no tenga certificado, que aunque no tenga conocimiento, que aunque no tenga el instituto, que aunque no tenga nada de eso, pero si va en la autoridad de Cristo, esa autoridad por naturaleza
va a transformar el ambiente para que la cosecha se pueda lograr. Hace unos años atrás, cuando yo estaba aquí en Puerto Rico, yo supervisaba de nuevo las iglesias Asambleas de Dios. Y había una iglesia nuestra en el barrio Unigón de Morovia. ¿Habrá alguien aquí de Morovia? O que conozca. Había una iglesia nuestra que había caído en un estado un poquito difícil y lo que quedaba eran 7 hermanos. No había ministros voluntarios que fueran allí. Tuvimos una reunión. Yo fui con el hermano Fidel Santiago, que era en aquel tiempo el secretario. Tuvimos una reunión con los 7 hermanos. Nadie habló. De esas reuniones que todo el mundo dice, yo aquí no voy a decir absolutamente nada. Nadie habló. Yo les dije, hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ustedes piensan que se puede hacer? Y fuimos con el mejor ánimo de ayudar la obra. Nadie quiso hablar. Así que uno de los oficiales me dijo, pastor, tenga la llave. Tenga la llave. Y si no hay ministro, pues lamentablemente esto hay que cerrarlo. Así me dijeron. Me dolió en el corazón. Me traje la llave, me fui de nuevo para Bayamón. Al otro día me llama una hermana que estaba en la reunión. No quiso hablar en la reunión, pero me llamó. Y me dice, hermano mío, yo estaba anoche en la reunión. Y yo quiero decirles que usted primero busque en la lista de ministros de las asambleas de Dios. Busque en la lista de ministros. Si hay algún ministro que quiera venir, lo recibimos. Me dice ella. Pero si no viene nadie, yo quiero decirle que yo me atrevo. Wow. Suena bien. Y le dije, ¿y usted y yo podemos reunirnos? ¿Cómo no? Yo voy allá. El jueves de esa semana llegó a la oficina. Y yo le dije, hermano Fidel, venga, es una reunión de protocolo. ¿Cuántos saben lo que es? De protocolo, donde uno se jaspa la garganta. Uno tiene que empezar la reunión así. Para impresionar por lo menos. Yo le llamaba a la hermana Provi Mato. Se sentó la hermana Provi, hermano Fidel y yo. Empezamos a hacerle las preguntas de protocolo. Yo empecé, hermana Provi, ¿y usted tiene experiencia pastoral? Y ella, no, hermano, yo no tengo experiencia pastoral. ¿Y usted tiene instituto bíblico? Hermano, no tengo instituto bíblico. ¿Y usted ha dirigido grupos, células, predicaciones? No, hermano, yo no he dirigido nada. Mire, pero lo interesante del diálogo, usted tenía que verlo. El diálogo, hermano. La hermana tenía una cartera, de estas carteras que las hermanas usan, que parecen como unos shopping bags. Perdonándome las hermanas, por favor. Hay carteras y hay carteras. Más o menos así. Algo menos. La hermana tenía una cartera, literalmente, hermano, que aquí no le llegaba hasta abajo. Y mientras yo le estoy haciendo preguntas, le estoy diciendo, hermana Provi, ¿usted tiene experiencia? Ella no me estaba mirando, nunca me miraba el rostro. Ella estaba buscando en la cartera algo. Y yo, hermana, pero usted tiene experiencia. Y ella, y me hacía así, no, hermano, yo no tengo experiencia. Me hacía así con la mano. Y yo, hermana Provi, pero instituto bíblico tiene. Y ella, no, hermano, yo no tengo instituto. Todas las preguntas que le hice, no me miraba el rostro, estaba buscando en la cartera algo. Y de momento, cuando yo terminé todas mis preguntas, ella me saca un papel estrujado y me le hace así. Y me dice, hermano Nino, yo lo que tengo es este certificado médico que dice que yo tenía cáncer y estoy sana. Yo miré al hermano Fidel y le dije, aquí no hay caso, esto está ganado ya. Porque yo recibí el mensaje. Estoy hablando de una corderito. Estoy hablando de una que no tiene experiencia, no tiene título, no tiene nada, pero el mensaje yo lo recibí. Si el Señor hizo esto conmigo, Él me puede capacitar para yo hacer el trabajo. El Señor dijo, yo los envío como corderos. El cordero no puede depender de la experiencia porque no la tiene. El cordero tiene que depender de aquel que lo envía. Y si Cristo te envía, tú puedes transformar tu ambiente para la gloria de Cristo.
Aquí, hermanos, que tienen que transformar su ambiente. Miren, no espere que el pastor Moisés vaya a transformárselo. Usted puede, no me diga que su familia está difícil. Pastor, tú no conoces el detalle de mi vida, tú no conoces nada. Yo vengo aquí en el nombre del Señor, en el año 30 del aniversario, a decirte que si tú vas en la autoridad de Cristo, tú puedes transformar tu ambiente de familia y ver una cosecha linda y hermosa para ti. El Señor dice, vayan en la autoridad de Cristo. Lo otro que dice el texto, dice, en cualquier casa donde entren, dice el verso 5, primeramente decid paz sea esta casa. ¿Cómo se transforma el ambiente? Primero voy en la autoridad de Cristo. Mire, algo que no le dije de la hermana Provi fue que le dimos la llave y le dijimos, hermana Provi, abra la iglesia usted. Yo saqué la llave de la gaveta y le dije, tenga, hermana Provi, abra la iglesia. Hermano, aquello floreció, pero de una cosa increíble. Déjeme, si el tiempo me permite, mire lo que me pasó con la hermana Provi. 6 meses ya ella tenía la iglesia, pero la tenía linda. Poco a poco, hermano, el entusiasmo de ella, el testimonio de ella, y ella rápido empezó a estudiar, rápido se hizo ministro. Mire, una cosa increíble. Pero a los 6 meses me llama y me dice, hermano Nino, lo estoy llamando, y me dice esta frase, y yo no sé si lo hice bien. Y cuando me dijo así, Babilonia, yo pensé en demanda. Esto was too good to be true. La cosa iba bien. Yo dije, pero me seguía diciendo, hermano Nino, por favor, yo no sé si lo hice bien. Y me seguía diciendo, yo no sé si lo hice bien. Y no sé. Yo, hermana, pero pues dígame. Me estoy viendo ya en una demanda, en un caso en la corte, etc. Y me dice, pastor, mire lo que me pasa. Mire lo que me sucedió. Que yo no sé cómo el sacerdote de la iglesia católica del barrio supo del testimonio mío. Y pastor, me invitó a la iglesia católica a yo dar el testimonio. Yo le dije, pero hermano, ¿y qué pasó? Pues yo fui. 6 meses. Yo fui. Y yo le dije, pero hermano, me hubiese dicho algo antes, por lo menos, para yo saber. Y dice, no, pastor, yo fui. Pero mire lo que pasó, hermano. Y esto lo verificamos nosotros. Me dice, pastor, yo fui esa noche. El sacerdote dio la misa. Y de momento, él dice, cuando finalizó, aquí hay una hermana que va a dar un testimonio de sanación. Y me invita, pastor, me invitó, me dio el micrófono. Y mire lo que él hizo. Después que me da el micrófono, él se montó en el carro de él y se desapareció y no vino en toda la noche. Pero me dice, pastor, mire lo que pasó. Yo empecé a dar mi testimonio. Saqué el certificado de salud, saqué el otro que tenía cáncer y este que estoy sábana. Y empecé a testificar y declaré que el Señor todavía hace milagros. Pastor, mire lo que me pasa. Hice un llamamiento por sanidad divina. Se me llenó el altar, pastor. Y cuando le puse la mano a la primera persona, se le cayó encima a otro y el otro se le cayó encima. Me formó un revolú de gente allí. Yo no tenía ayudante, no tenía mujeres. Se me formó un revolú, pastor. Ella me decía, y yo no sé si lo hice bien, yo no sé si lo hice bien. Y después me dice, y después de eso, pastor, después de eso, estoy hablando de una hermana de 6 meses, hermano, una hermana que 6 meses atrás era miembro de la iglesia. Me dice, pastor, sentí hacer un llamamiento para conversión. Y le dije a aquella gente, ¿quiénes de ustedes ahora creen que Jesucristo es el único Salvador? Pastor, se levantaron las manos, la gente se convirtió. ¿Qué usted cree, pastor? ¿Lo hice bien o no lo hice bien? Pues se para la prueba y lo hizo bien. Porque cuando uno va en la autoridad de Cristo, no importa si tú eres cordero, sin experiencia, atrévete a transformar tu ambiente, atrévete a ir a tu familia, no tienes que tener el título, vete en la autoridad de Cristo, Cristo hará el milagro. Lo segundo que dice el Señor es, cuando entren a la casa, pero escuche, ¿a la casa de quién? Del lobo. En ese contexto es la casa del lobo. Cuando entren a la casa del lobo,
digan: paz sea esta casa. ¿Cómo se transforma un ambiente? Hay que ir en la autoridad de Cristo, pero hay que ir en la palabra de Cristo. No vaya a inventar, ni vaya a discutir. No vaya a discutir teologías ni doctrinas, hermano, porque yo le garantizo que el lobo se lo va a comer usted. Cuando uno se mete al territorio del enemigo, usted es el que tiene que elevar el territorio al nivel de Dios. Usted no puede entrar al territorio del enemigo y esperar, hermano querido, que él sea el que lo baje usted al fango. No baje al fango, súbelo a él, súbelo a ella, a la autoridad de Cristo. Jesús dice: cuando entren, díganle en paz. ¿Pero a quién? Al lobo. Al lobo, hermano querido, hay que declararle la palabra de Cristo. Nosotros tenemos que entender que Dios nos dio una palabra. Hay que hablarla, hay que declararla, hay que expresarla. Por eso es que hay que leer la Biblia, por eso hay que memorizarla, por eso hay que atesorarla, por eso hay que meditar en ella. Y lo más que usted pueda meditarla y pueda aprenderla y memorizarla, para que cuando usted llegue a la casa del lobo, usted pueda declarar la palabra. Lo único que puede transformar la casa del lobo en una casa diferente es el poder de la palabra de Dios. Nosotros tenemos como iglesia que aprender a confiar en la palabra de Dios. Hay que aprender a confiar en ella. Porque a veces el error que cometemos es como que nosotros mismos queremos arreglar el ambiente. El ambiente está hostil, no te apures, pero yo... Y empezamos nosotros con nuestras habilidades y capacidades a tratar de transformar el ambiente, y los ambientes espirituales hostiles no cambian por más terapia y por más palabras que usted le dé. El ambiente hostil trabaja y cambia cuando usted se dirige con la palabra de Cristo. Aleluya. Por eso es que desde Génesis el diálogo vino a tener una primacía en el reino del Señor. Fue precisamente con el diálogo de la mujer que entramos todos en crisis nosotros. Eva empezó a dialogar con la serpiente cuando se suponía, hermanos queridos, que si le iba a decir algo, tenía que decirle: ¿sabes qué? No importa lo que tú me digas, serpiente, yo creo en Dios y Dios es mi rey y a Él solamente yo le sirvo. Nosotros tenemos que saber cómo hablarle al enemigo. Aleluya. Aleluya. Es importante que usted y yo sepamos lo que decimos por estos labios. Porque en un ambiente hostil, hermano, cuenta mucho lo que usted diga. El problema no es que usted y yo estemos viviendo crisis. Hermano, en el mundo tendréis aflicción. Usted y yo vamos a pasar por momentos difíciles en la vida. El asunto es qué yo digo del problema y qué yo digo de Dios. El problema no es pasar por la crisis. El problema está cuando yo empiezo a lamentarme en la crisis y empiezo a echarle culpa a Dios en la crisis y empiezo a decirle al enemigo: desde que me metí a la iglesia, mira lo que estoy viviendo. Y lo que usted diga es lo que puede enredarlo a usted y meterlo más profundo en el fango. Hermano, pero cuando usted esté en la crisis, dígale al enemigo y al que esté a su lado: yo sé en quién yo he creído. Yo sé que el Señor está conmigo. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Diga lo correcto en la casa del lobo. Mire, aquí está mi esposa. Nosotros tenemos a nuestro hijo que está estudiando ahora en uno de los colegios nuestros en Estados Unidos. Tiene 24 años. Se llama Kevin. Pero cuando Kevin nos mudamos para Orlando, empezó a los 13 años a manifestarnos cierta rebelión de juventud. Y yo pastoreando, y estábamos en medio de construcción, y estábamos en medio de todo eso, y la tarea no era fácil. Una iglesia numerosa, yo soy nuevo, apenas estoy conociendo la congregación, y de momento mi hijo comienza a manifestarse en ciertas rebeliones. Y allá vino una moda en Estados Unidos, una moda de estos que le decían thugs, que es como
sé yo, no sé ni cómo decirlo en inglés, en español, como julepe, qué sé yo, un tipo de un individuo que lo que quiere es ser un thug, que quiere ser un maleón. Pues mira, la moda era esta, que los muchachitos se compraban camisas 3 y 4X, grandes, por fuera. El hijo mío es como 20 o 22 de cintura, pues la cintura se compraba un pantalón como 40. La camisa hasta aquí abotonada. Entonces él parecía como, yo decía, pero esto es un drama, tú vas a una fiesta no es Halloween, ¿qué? Pero así era que él quería vivir. Y empezó a desafiarnos, actitudes, se encerraba en el cuarto, y todo el tiempo así vestido, y yo pastor de la iglesia, y los hermanos viendo a mi hijo de esa manera. Mire, con todo y lo que yo he estudiado, las ganas que me daban, no se lo dije a nadie, era agarrarlo así para el cuello. Eso es acá entre nosotros. Ese video se va a borrar y se va a editar ahí en esa parte. Mire, porque le pasaban unas vergüenzas a uno, increíble. El punto es el siguiente: yo sabía que el ambiente estaba hostil. Yo sabía, hermano, que ese muchacho Dios me lo había dado. Yo se lo dediqué al Señor. Exacto. Llegó a mi familia, llegó a nosotros a los 16 años de casado. Fue mi primer hijo, después de esperar 16 años de casado. Y ahora me estaba manifestando rebelión. Y el enemigo como que de momento le siembra a uno duda, lo perdiste. Llegó a los 13, a los 14, a los 15, a los 16 y todavía con esas, ya a los 16, hermano, empiezan los desafíos. Señor. Y yo acá preparando el mensaje, pero con ganas de ungirlo, pero de otra manera. Preparando el mensaje, pero yo decía, Señor, dame una unción. Mire, escucha esto. Y yo no soy muy dado, Pastor Moisés, yo y Pastor tenemos siempre diálogo. Y le digo, Pastor, soy pentecostal, pero místico yo me cuido. Yo no soy místico, yo no estoy siempre viendo una visión detrás de un poste y detrás de un... Yo sé la experiencia que yo he tenido del Señor. Y yo sentí, yo me fui en oración y sentí la voz de Dios que me dice, profetízale a tu hijo. Y yo por dentro, yo decía, esto tiene que ser en la carne porque lo que me dan ganas que profetizarle. El Espíritu me dijo, profetízale. Pasó un tiempo y cuando yo veo, porque él me huía, se escondía, siempre con una actitud. De momento yo lo veo venir en un momento dado y le digo, Kevin, tú vas a ser un gran hombre de Dios. Esas palabras me costaron, ¿sabes? Tú serás un gran hombre de Dios. Y volví a seguir, y él me miraba raro, como que él dice, ¿de dónde sale este hombre con esto? Porque no entendía. Hermano, el lobo no va a entender cuando tú vayas y le digas, pase a esta casa. El lobo se va a quedar como quien dice, espérate, yo pensaba que a los lobos se les corre con palos. A los lobos, si usted quiere huir de ellos, le da palos y trata de... Pero cuando el lobo escucha que usted viene con una palabra de paz, algo sucede en el corazón del lobo. Y yo cada vez que lo veía le decía, brother, Dios tiene un plan para ti. God has a purpose in your life. Dios tiene un propósito en tu vida. Y él se iba. Y yo cada vez que lo veía le decía, Dios va a hacer algo grande contigo, hijo. Y él seguía en sus andadas, y él seguía en su rebelión. Y poco a poco le iba diciendo. Y yo digo, Señor, aquí yo tengo que confiar que lo que tú me dijiste de alguna manera va a trabajar. La palabra de Cristo es más poderosa que las actitudes de los lobos. Yo tengo que confiar en la palabra. Si quiero cambiar el ambiente, tengo que confiar en la palabra de Cristo. Y un día, hermano, en uno de estos veranos, nosotros allá tenemos campamento dentro del concilio. Y se hizo un campamento y el hijo mío viene a donde mí y me dice, papi, yo quiero ir al campamento. Y yo digo, wow. Yo dije, no, te lo pago ahora, muchacho. Se va viernes, sábado y el domingo como a las 3 de la tarde regresa del campamento. Cuando yo salí del servicio, que ya yo estoy en casa a las 3 de la tarde, entra mi hijo por la puerta y me dice, papi, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí, hijo, dime, ¿qué pasó? Me dice, papi, Dios me habló en el campamento. ¿Y qué te dijo el Señor? Lo mismo que tú me dijiste.
Vino un predicador invitado, me separó aparte y me dijo que Dios tenía planes conmigo, que yo iba a ser un hombre de Dios y que yo iba a hacer algo útil en la obra de Dios. ¿Qué yo tengo que hacer? Me decía, ¿qué yo tengo que hacer? Yo dije, hijo, tienes que ahora recibir esa palabra y prepárate para la obra del Señor. Su vida cambió, hermanos queridos. De ahí en adelante, mi hijo, su actitud cambió. Empezó a ir a la iglesia, empezó con la Biblia, empezó a orar, empezó a conectarse y vimos un cambio. Yo vengo a decirte hoy, sabemos, hermanos, que los ambientes de familia nuestros son hostiles, pero escucha, si vas en la autoridad de Cristo y vas en la palabra de Cristo, no le temas, tu ambiente va a ser transformado y la cosecha la vas a ver. Tercero, finalizando. ¿Cómo transformo el ambiente? Ambiente hostil, voy en la autoridad de Cristo, me voy en la palabra de Cristo. Y luego dice el verso 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Para mí lo que eso significa es, yo voy en la autoridad de Cristo, yo voy en la palabra de Cristo, pero yo voy en el modelo de Cristo. Si hubo algo que transformó la sociedad de Jesucristo, fue el estilo que Jesús utilizó. No le huía a los lobos, se metía en la casa de los lobos. A los lobos no se le huye. En el reino espiritual tienes que atreverte a entrar. Por muchos años, lamentablemente, mea culpa, yo me declaro como líder. A veces nosotros los líderes, especialmente los de corte pentecostal, por muchos años le tiramos a la gente, sal del mundo y huye del mundo y sigue. Llegó el momento, hermano, que le huimos tanto al mundo que ya perdimos la efectividad de nuestra iglesia. Sabíamos lo que nos estaban diciendo, lo que sucede es que no lo explicaban bien. El Señor dice, cuando lleguen a la casa del lobo, siéntese y coman. Y den el ejemplo, es allí donde tienen que ser. Es allí donde se transforma. No hay que tenerle miedo. Sentarse con amigos, con pecadores, con personas que no comparten nuestra fe. Siéntese, establezcan una relación. Para transformar el ambiente hay que transformar también nuestra vida. La transformación tiene que empezar primero con uno, como el apóstol Pablo declaró en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 9 y en el verso 22, donde él dijo, mira, a los que están sin ley, yo me he hecho sin ley con ellos. A los que tienen ley, yo tengo ley. A los esclavos, a todos, al que no es judío, yo me he hecho de todos con tal de ganar a alguno. Esa es la actitud y el modelo de Cristo. Mire, yo finalizo con esta historia. Mi esposa es de Coamo. Hace unos años atrás, la familia de mi esposa nos invita a nosotros para las Navidades, nos invitaron. Y nosotros estábamos viviendo en Estados Unidos y fuimos en las Navidades a Coamo. Y la familia de Abigail, ninguno le servía al Señor. Hermano, cuando nosotros llegamos allí, había una clase de fiestecita de Navidad, pero a lo de acá. Y cuando nosotros llegamos, pues nada, había su musiquita, había su bailecito, y había su bebida, y había su comida y todo eso. Y mi esposa me dice, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir y vamos a disfrutar, porque yo hace tiempo que ella es la sobrina que los tíos querían ver, así que fuimos para allá, hermano. Y aquí, mi hermano, como a cierta hora de la noche, estaba el baile y el son. Y estaba aquello, pero que prendido, estaba encendido. Y todo el mundo tocadito también. Un ambiente. Y nosotros, y ellos sabían que yo era ministro y sabían que yo era pastor y todo eso. Miren, y de momento, mientras está la fiesta, que está en la sala, yo me fui para el balcón. Así que había como un balconcito bastante grande. Y de momento yo veo una guitarra, así puestecita, así como la de Manuel. Y yo no soy músico de guitarra, pero yo sé 3 tonos, hermano. 3 tonos. Do, fa y sol. Y con esos 3 yo hago un culto, yo le canto a usted, yo le doy matutino. Si dirijo yo, todo el mundo tiene que cantar al tono mío. Eso sí. Y yo cogí
la guitarra, me fui al balcón, pero adentro está encendida la cosa, que casi yo no estoy escuchando, y yo me llevo la guitarra, me voy al balcón y me la pego al oído y empiezo yo a cantar coritos, yo acá, pero yo para mí, y empecé a cantar coritos de la ayer, así, coritos clásicos. Y de momento se sale uno de la fiesta, se para frente a mí y empieza a cantar los coritos conmigo. Y yo cantando, pero por dentro diciendo, este es un descarriado que está aquí. Y yo estoy cantando, pero a mí me dice, ¿y dónde este hombre sabe los coros? Este hombre está aquí fuera del lugar también. De momento sale otro. Y somos 3 ahora. Y cuando yo vi que estábamos 3, todavía la música está adentro fuerte, pero cuando yo vi que éramos 3, entonces yo alcé el volumen mío y empecé a cantar más fuerte. Y seguimos cantando. Y dije, ¿qué más tú sabes? Y él sabía más coro que yo. La cosa, hermano, fue que de momento viene otro, y vino otro, y vino otro, y de momento había más gente en el balcón cantando coritos que lo que había gente adentro bailando en la música de la fiesta. Y de momento se llenó el balcón, empezamos todo el mundo a cantar coritos y algunos usando, qué sé yo, cacerolas, y empezaron a usar los bongos y se formó en el balcón lo que conocíamos nosotros, mira, un bembé pentecostal. Y de momento apagaron la música y lo único que se oía era la nuestra. Y de momento, cuando ya estaba el ambiente, que yo decía, no, yo voy a aprovechar esto, mi hermano, porque yo soy pastor de corazón. En un momento dado, yo hago el silencio y le digo a los tíos de Abigail y a los sobrinos que están allí, le digo, oiga, si ustedes me permitieran, aunque sea compartirles a ustedes un poquito de lo que es la verdadera Navidad. Mire, hermano, y en 5 minutitos me dieron el tiempo allí y empiezo yo a decirle de lo de la encarnación. Y le digo, mire, ¿sabe? Todo esto es Dios hecho carne por nosotros. Eso es el Dios que deja su trono para venir aquí a vivir. Y empiezo yo a hablar y de momento empiezo yo a escuchar gente llorando allí. Y 2 o 3 llorando. Y aquellas también secándose las lágrimas, y aquellas secándose la nariz, y aquí mirando. Y de momento, cuando terminé, yo dije, oiga, ¿ustedes me permiten hacer una oración? Yo sí, cómo no, niños, adelante, haz la oración. Hermano, me permitieron hacer una oración. Y de momento, cuando se terminó la oración, yo vengo y digo, Abigail, pues nos vamos. Porque ya, ¿verdad? Nos vamos, eran como las 10 de la noche. Dijimos, nos vamos ahí, pues nos vamos. Cuando yo dije nos vamos, el otro dijo, pues yo también me voy. Y el otro, pues también yo me voy. Y el otro dijo, mira, hermano, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Y cuando mi esposo y yo íbamos por el expreso saliendo de Cuamo de nuevo para venir para acá, para Bayamón, yo le decía a Abigail, ¿viste cómo le acabamos la fiesta al diablo? Hermano, y con esto concluyo. Escuchen esto, hermano. Los ambientes hostiles se pueden transformar. Usted y yo sabemos que la tarea de la iglesia siempre va a ser en ambiente hostil. Nunca piense que el ambiente va a ser de tranquilidad y de paz. No, siempre va a haber desafío, siempre va a haber alguien en contra, siempre va a haber alguien que lo va a retar, siempre va. Pero escuche, ese es el mejor ambiente para que lo sobrenatural de Dios penetre y se transforme en lugar. Y escuche, el remedio está aquí en la palabra. Tengo que irme en la autoridad de Cristo. Tengo que irme con la palabra de Cristo y tengo que irme en el modelo de Cristo. Cuando yo combino la autoridad con la palabra y el modelo de Cristo, el ambiente se transforma para la gloria de Dios. Dale un aplauso. Pero mire, como yo vengo de Orlando y no sé la composición de esta congregación, puede ser que aquí haya algún amigo que necesita su ambiente transformado. Que Dios te trajo también para darte las herramientas, porque es posible que usted esté luchando con algo como yo lo luché con mis hijos o con mi hijo. Yo no hablo por hablar. Yo me crié en la iglesia, mis hijos se criaron en la iglesia, pero a veces se tornan por las razones que sean y los factores que a veces usted no controla. Entra la rebelión, la desobediencia. Y usted tiene 2 opciones: o utiliza las herramientas del mundo para transformar el ambiente, o usted utiliza las herramientas de Dios. Y yo lo que vengo a decirte es: no te desesperes. Si el ambiente que estás viviendo es hostil,
no te desesperes, porque ese ambiente puede ser transformado. Y yo hago un llamado, si hubiera algún amigo, si hubiera alguna persona que desea entrar al Señor, rendir su vida a Cristo y decirle: yo quiero, pastor, yo quiero comenzar a vivir esta experiencia con el Señor. Déjame saber, con tu mano levantada, oramos por ti, te presento al pastor de esta casa y juntos vamos a orar por ti. En el nombre del Señor. Si hubiera alguien aquí que desee esa oración, esta es la gran oportunidad que el Señor te da. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Padre, te damos gracias. Qué bueno, Señor, compartir tu palabra. Tu palabra me motiva, tu palabra me transforma y tu palabra ahora me da herramientas. Esta sociedad necesita ser transformada. Tú has levantado esta iglesia 30 años, ahora, Padre mío, con un nuevo curso. No tan solo, Señor, para compartir la vida en Cristo, en servicio, sino para transformar ambientes. Te pido, Señor amado, que tú te glorifiques de aquí en adelante y permite que esta iglesia, Señor, pueda transformar a Puerto Rico con una palabra, con la autoridad y con un modelo que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén.